Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por acompañarnos como siempre en este lindo grupo, en esta linda comunidad, donde cada día aprendemos más, no solamente de ustedes, con las sugerencias de los temas, con sus comentarios en las redes sociales, sino por supuesto de la mano de nuestros profesionales. Los saluda Denise Gonzaga Landín y antes de arrancar el día de hoy, quiero recordarles que se suscriban, que activen su campanita para que así tengan una notificación cada vez que subimos un episodio nuevo, que nos sigan en nuestras redes sociales, que por supuesto siempre aquí abajito ustedes las pueden tener. Síganos en nuestro canal de YouTube, estamos también en TikTok subiendo siempre los extractos de lo más importante de cada una de nuestras entrevistas y gracias por formar parte del Poder de la Transformación. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, sobre todo porque tiene que ver mucho con la parte legal, con la parte psicológica y con la parte espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de la eutanasia y para esto quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de la psicóloga y magíster Cecilia Bayas, que ya se encuentra con nosotros. Cecilia, gracias por acompañarnos y bienvenida al Poder de la Transformación. A ti, gracias, Denise. Muy contenta de compartir contigo. La verdad, tu espacio, pues aquí a todos los que nos escuchan, espero pues llegar a completar con este tema, ¿no? El conocimiento que necesitamos todos porque no sabemos cuándo nos toca compartir junto a un familiar o junto a alguien que necesita tal vez esta información que podemos aportar. Claro que sí, Cecilia, y es un tema delicado. En el Ecuador hace pocas semanas realmente pues se dio esta resolución que da carta abierta, si se quiere, al tema de la eutanasia, pero seguramente muchos temas tendrán que ser tratados y trabajados a partir de esta decisión o de esta resolución como Estado. Entonces, hablemos un poco primero, Cecilia, ¿qué es en sí la eutanasia? Porque no sé si se pueda considerar de igual manera a estas terapias paliativas que se les suelen dar a ciertos pacientes que están en una etapa terminal y que de una u otra manera se los ayuda a bien morir, o al mismo tiempo cuando de repente alguna persona está en estado vegetativo o en estado de coma y se toma la decisión de desconectarla aunque esta persona siga con vida. ¿En qué casos y qué se considera eutanasia y en este caso qué no? Sí, la realidad es que sí hay diferencias, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la asistencia al dolor, a tener a este paciente con esta enfermedad catastrófica y darle una atención a que no tenga dolor, más no a una cura, porque eso es lo que pasa con estos cuidados. No hay una cura, entonces ya se sabe que el cuadro no la tiene, pero se ayuda a que no exista dolor y que lleve de la mejor manera el cuadro. Eso es algo totalmente diferente de la eutanasia, es realmente voluntariamente el sujeto dice yo ya no quiero vivir. Frente a eso se asiste y el médico sabe que ese paciente está solicitando esto, obviamente necesita ser autorizado con leyes que lo respalden para que este paciente pueda tener esta muerte digna, ¿verdad? Y ya no solamente es el hecho de no recibir el medicamento o de quitarle el oxígeno, sino es el ya no estar aquí, ¿no? Ya quitarle la vida. Entonces el médico participa activamente, muchas veces hay diferentes modos de hacerlo, diferentes estilos de hacerlo. Aparte también el sujeto tiene que pasar por algunos tipos de trámites para llegar a esta solicitud, ¿no? Entonces él pide morir, él ya no desea vivir y él pide morir. Esa es la eutanasia. La eutanasia es la acción de quitarle la vida al sujeto que está sufriendo
una enfermedad que le impide tener sentido de vida y calidad de vida, ¿no? Porque estamos hablando, no lo puede hacer alguien, depende obviamente del cuadro médico que tiene, pero tiene que tener condiciones muy dolorosas en donde su calidad de vida, su estilo de vida se ve interrumpido, ¿no? Correcto, Cecilia, es justamente lo que usted mencionaba, ¿no? En torno a este tema, cuando se ve justamente la calidad de vida mermada, cuando realmente ya se nos hace imposible sostener este ritmo de vida en el que no podemos desenvolvernos, muchas personas no pueden moverse en un 95% del cuerpo, que fue el caso de Paola Roldán, el caso que se dio acá en el Ecuador, para las personas que de repente nos ven en otros países, y no depende de ellas, piden esta asistencia para acabar con su vida. Pero cuán difícil es o cómo manejar esta línea tan delgada de personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad que en su deseo por no vivir, quizás provocado, no sé si me equivoque, por algún tipo de depresión, acuden al suicidio, que es ellos mismos quitarse la vida. En el tema de la eutanasia es que me la quite, pero un médico, un especialista de la salud. Entonces, hay como una línea muy delgadita, ¿no? Que nos pone a pensar mucho en este sentido. Sí, Denise, como lo estás diciendo, por eso es que la persona que pide la eutanasia tiene que pasar por un proceso de valoración psicológica, ¿no? O psicodiagnóstico, para saber realmente qué es lo que es así en su totalidad, analizando su situación a nivel psíquico, a nivel emocional, esa persona está pasando por un proceso depresivo y este mismo proceso y esta misma enfermedad, ¿verdad? Porque ya la depresión es considerada una enfermedad mental, ¿sí? Entonces es una patología. Necesitamos que ese paciente reciba terapia, en este caso psiquiátrica y psicológica, para que esa persona tenga la lucidez y la claridad de tomar una decisión de este tipo. Una persona que no puede utilizar sus piernas porque pasó por un accidente, necesita sí o sí una terapia postraumática porque antes caminaba y ahora no. Estamos hablando de una persona que pide eutanasia, es en el caso, como lo mencionaste, Denise, del 95% de no movimiento, ¿no? Es una persona totalmente dependiente, que se siente una carga para todos. Y peor todavía, si estamos hablando que el cuadro incluye dolor. Por eso la decisión tiene que ser profundamente analizada por varios profesionales. Entonces, ese equipo interdisciplinario tiene que hacer el análisis para determinar por qué esta paciente, ojo, viendo que no hay cura, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, los estudios avanzan, hay esperanza, y ahí viene la parte espiritual, ¿no? Que choca un poco también con todos los familiares, porque hay un entorno que está participando, ¿no? Hijos tal vez de una madre que está en una condición y que acostumbraron a verla bailar, saltar, reír, condiciones a veces que por accidente suceden, ¿no? Porque tuvo un choque muy dramático, hubo algo que hizo que ya no se pueda mover, no pueda caminar, o que en su capacidad mental, ¿verdad? En lo que hace que pueda hablar, pueda expresarse o pueda ver, o todos nuestros sentidos, utilizarlos, ¿no? Nos impide. Entonces, realmente hay una línea muy delgada, peligrosa, porque la persona pudo haber perdido el sentido de vida y Claro. obviamente tenemos que ir más allá, Denise. El entorno no está preparado para ver a un familiar que no tenga vida, ¿sí? O sea, porque puede estar con vida, pero no puede disfrutar su vida. No tiene Entonces, calidad de vida. Y usted ha mencionado algo que es clave, Cecilia, y es el entorno, ¿no? Porque en este caso implica no solo la decisión propia de terminar con este sufrimiento y con la vida de uno, sino como usted dice, implica el apoyo o hasta cierto punto, al menos el conocimiento de los familiares más cercanos
implica también el médico o los asistentes en el área de la salud que vayan a participar. Y entonces, desde el punto de vista emocional y psicológico, Cecilia, ¿cómo manejarlo? Porque quizás la persona que en su sufrimiento tan grande decide ya no vivir, quizás le va a dejar una carga emocional a sus familiares de haber permitido que esta persona, por decisión propia, corte con su vida. O quizás esta medida que se vaya a tomar a nivel de Estado puede implicar también una especie de confrontación de los médicos, que a lo mejor no todos están de acuerdo, o aun cuando estén de acuerdo o piensen que es lo mejor para un paciente, les cueste a ellos humanamente quitarle la vida a alguien por su fe, por la carga emocional que en sí significa quitarle la vida a otra persona. Entonces, ¿cómo manejar esto de las emociones? Sí, justamente ahí es donde participamos los psicólogos y de la mano, obviamente, de la compañía que requiere la familia, ¿no? Yo doy soporte familiar a todo el entorno, trabajo, soy terapeuta familiar y hago el acompañamiento, ¿no? Ujú. De enfermedades muy fuertes, ¿no? Personas que están conectadas en coma y los padres están esperando que este hijo, ¿verdad? Vuelva a la vida, respire por sí mismo, muchas veces conectados a respiradores, y estos familiares se apegan y quieren tener a este familiar con ellos, eh, accidentes de familiares que están prácticamente sin ningún tipo de movilidad, porque no solo están parapléjicos, sino que han perdido la capacidad mental, entonces solo están acostados, solo duermen y no pueden desconectar. Entonces, ¿Y eso es eutanasia? ¿Se lo consideraría como eutanasia, Cecilia? Porque si es así, estaríamos hablando que ya se aplicaría esto sin ponerle el nombre desde hace mucho tiempo atrás, o no, porque aquí de todos modos es un equipo médico y una familia que decide o no desconectar, y que una persona siga viviendo, que un ser humano siga viviendo. sí, Denise, realmente lo que estás mencionando, muchas personas tienen esta controversia, ¿no? Como tú dices, esta duda, ¿no? Realmente se le llama eutanasia a la decisión propia de la persona de irse. Ya no sé cómo lo llamaríamos o cómo se denominaría el hecho de que los padres ya no permitan una resucitación. Ujú. Porque tú, como lo sabemos, y si es que ya hemos tenido familiares en este estado, ha tocado autorizar el hecho de que no haya un Así es. revivirlo, ¿no? Por nada del mundo, dicen los familiares, las condiciones de mi familiar no van a ser favorables, no va a poder caminar, posiblemente no pueda hablar, entonces si nuevamente pasa algo, no lo resuciten, entonces se firma un documento. Claro, el paciente no está solicitando, no está diciendo no quiero que me resuciten porque no voy a tener calidad de vida, son los familiares los que tienen esa fortaleza y ese amor incalculable para aceptar el soltarlo a una muerte digna y a una despedida, creo, en unión de la decisión de varios familiares, porque muchos se soportan entre varios familiares. Importantísimas las emociones, Denise, porque necesitamos hacer más de estas entrevistas, culturizando a las personas de que realmente tienen cómo obtener escapes, nuevos caminos, ver cómo pueden ser un equipo y de esa unión familiar sacar este momento que es duro, de este momento sacar un momento que haya sido de unión familiar y de comprensión, de sentir que hicimos lo mejor por él, ¿no? Entonces, a veces falta esa orientación y no manejamos emociones y vienen en el hecho de la persona que está en esta condición, disputas, ¿no? Discusiones, ¿no? Porque vienen, como lo dijiste, toda esta demanda tal vez de creencias y que es respetable, ¿no? Por eso es importante entender que lejos de lo que el psicólogo crea desde su pensamiento personal, trabajamos desde la óptica de lo que requiere la familia y lo que desea la familia para su familiar. Ahora, la eutanasia está denominada así porque es
la decisión, obviamente, de esa persona de quitarse la vida y sí, yo sí consideraría, como lo dices, que ya se ha aplicado antes cuando se está diciendo que al familiar ya no se le dé más medicina y que no se Ujú. le, que se lo desconecten del respirador, del oxígeno y de este tener artificialmente el oxígeno. Entonces, Denis, realmente yo creo que sí es un tema bastante controversial, pero necesitamos tener conocimiento de que hay muchas vías y entre esas vías es, por supuesto, la oración, el espiritualmente sentir fe de que podemos encontrar una salida. Yo he escuchado casos milagrosos de personas que tienen microinfartos cerebrales, no caminado, tumores, operaciones de tumores gravísimos que prácticamente firma la persona antes de entrar a la operación y le dice posiblemente salga sin caminar, posiblemente, y resulta que bueno, tengo obviamente a lo largo de 22 años tantas experiencias milagrosas, que es cuando tú dices Dios existe y que tenemos que tener fe y el poder de la oración, pero tenemos que también tener la otro lado de la moneda en donde decimos hay una realidad, nuestro familiar mm, realmente tiene una condición digna de vida, realmente en este estado o cuál es el pronóstico, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que lleva a muchos familiares a estar unidos en la decisión, como lo vemos como ejemplo a Paola, que tuvo a sus familiares con ella, ¿no? Se Así es, notaba un puño. sí. Escuché al papá hablar en el noticiero y él hablaba obviamente frente a la mirada de él hacia Dios, ¿no? O Ujú. sea, él decía, realmente esto es doloroso, esta vida junto a ella en esta condición, ¿no? O sea, Sí, ver el sufrimiento, ¿no? definitivamente, justamente, Cecilia, porque son tantas las aristas y como tú lo dices, por eso es que es tan importante esa contención, esa unión familiar en ese momento y el apoyo psicológico y el apoyo emocional y también espiritual, porque estamos hablando de que generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se da el tema de la eutanasia en personas que tienen, digamos, esta dificultad o este impedimento de movilidad que les permite por ellos mismos tomar la decisión, porque hay otro tipo de enfermedades igual de duras, igual de catastróficas, como el tema del cáncer, por ejemplo, donde muchas personas conscientes ante un diagnóstico que les puedan dar de que hay metástasis, de que ya no hay cura, de que no hay nada más que hacer, que deciden abstenerse del tratamiento, deciden ya no más quimioterapia, ya no más químicos y simplemente esperan su hora de morir. Es una forma también de decidir ya no luchar por mi vida. Pero generalmente cuando se habla de eutanasia son en estos casos donde realmente estamos impedidos físicamente de movernos y por ende ni siquiera podemos tomar esa decisión. Por otro lado, Cecilia, analicemos un poco la postura de los médicos, porque esto me lleva también un poco a relacionarlo con el tema del aborto. Cuando se toman a nivel estatal este tipo de medidas, se pone también un poco en entredicho lo que los médicos como profesionales sienten o piensan. Por un lado, se les permite asistir a las personas en el caso de la eutanasia o se les permite ser parte o practicar un aborto sabiendo que legalmente no les pueden afectar a ellos. Pero por otro lado, ¿qué sucede si yo como médico tratante no estoy de acuerdo? Hasta qué punto la presión entre continuar con mi carrera o que esto no me afecte en mi carrera, por un lado, pero por otro lado el peso emocional y por otro lado el peso espiritual, porque quizás por su religión o por sus creencias no están de acuerdo en practicarlo. Los médicos estudian para salvar la vida y luchan hasta el último para salvar la vida. Entonces, debe ser una postura bien complicada la de los médicos. Por supuesto que sí, Denis. Yo creo que como lo dices, son tantas aristas que podemos profundizar y analizar más allá, ¿no? Hay otros países que ya están preparando a sus médicos porque ya son países que los han permitido y que ya legalmente es algo que se practica ya con muchos años, ¿no? Entonces, yo sí considero que los médicos, desde que están practicando
o por salir de la universidad deben, si es que ya es legal en el Ecuador, se debe preparar a los médicos porque está vista la muerte como un fracaso para el médico. Entonces, ellos están entrenados para rescatar la vida, para salvar la vida de toda persona que esté en sus manos. Entonces, frente a esa consigna, podemos decir que ellos van a romper uno de sus compromisos que ellos, por su misma ética, están haciendo desde que tienen la carrera. Entonces, empezando de ahí, yo sí considero de que el médico casi que tiene que tener dentro de su hoja de vida y de su expediente el sí, el no, porque yo no consideraría, esto es mi opinión personal como profesional y como obviamente alguien que está dentro de la salud. Considero que el médico, que no podemos obligar a nuestros médicos a tener como parte de las obligaciones que tiene al trabajar en tal clínica o trabajar en tal área, ¿verdad? Tiene que, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes, digamos, lugares, puede haber privados, públicos. Considero que el médico tiene que tener derecho a elegir si puede o no puede y de esa manera los familiares saben que pueden acudir a este banco de médicos que sí practican la eutanasia, ¿no? Yo creo que hay que respetar el sentir porque esa persona puede sentir que está haciendo una acción que va contra Dios o contra sus creencias y puede traumatizarlo y generarle dolor a ese médico que a partir de ahí podemos hacer un antes y después y causarle daño, ¿no? Para su práctica cotidiana que es, yo creo, algo de vocación. El médico es una de las carreras que más estudian, entonces yo creo que todos los que se gradúan de médicos merecen honores porque es una carrera como todos la conocemos, de mucha dedicación y bueno, todas tenemos que estar siempre actualizados, pero ellos yo creo que vamos a tener como país que estudiar mucho las condiciones para nuestros médicos que van a tener que hacer esta práctica de ahora en adelante, porque como vemos ya es un hecho en el Ecuador. Claro, y también un manejo responsable, Cecilia, ¿no? Un manejo responsable del tema, porque quizás también estamos hablando de que al ser un país que recién lo implementaría, que no tenemos experiencia en esto, y incluso he escuchado comentarios de muchas personas que hablan de que si es un país que lamentablemente tiene tantos casos de corrupción, que lamentablemente no en todo se aplica la ética, también cómo mantener o cómo manejar una línea muy fina, ¿no? Para que un acto como el de asistir a alguien al momento de su muerte mediante la eutanasia no se convierta en algo de todos los días y en algo que no sea muy bien estudiado o valorado el caso. Exactamente, es peligroso, como lo estás diciendo Denise, muy bien dicho, es peligroso que se malutilice esto, por eso es que yo sí considero que tiene que ir bien sostenida estas redes, estos como un poco de especificaciones que debe tener, que debe cumplir la persona que acuda a esta demanda al país, ¿no? De decir, déjenme por favor tomar esta decisión y tiene que entrar en algunas especificaciones para poder reunir algunos de los requisitos para poder entrar. Y así, obviamente, como lo dices, es un desafío para los profesionales y me incluyo, porque yo sí he hecho el acompañamiento cuando el familiar está en cuidados paliativos. Entonces, yo sí he estado en el acompañamiento y la aceptación de familiares con cáncer terminales, ¿verdad? Con metástasis, que ya es inevitable y saben que queda un mes, 2 meses aproximado, ¿verdad? Y tenemos a estas cadenas de oración, tenemos unas reuniones familiares tan hermosas y hay una aceptación y se trabaja pues a todos los familiares en este acompañamiento hermoso, o sea, es bonito ver cómo este familiar
que está pasando por ya una muerte cercana, llena su corazón y vemos momentos muy bonitos. Yo sí considero que como profesionales a todos, incluyo a toda la sociedad ecuatoriana, incluyendo a varias de los profesionales que vamos a estar inmersos en esto, considero que es un desafío que hemos entrado y que me parece que nos empuja a ponernos al día y a estar preparados para recibir a esos nuevos pacientes. Claro que sí, Cecilia. Justamente en esta experiencia que usted tiene acompañando a familiares, un poco analicemos el tema espiritual. Por un lado, qué importante que es el tema espiritual para la aceptación ante la muerte de un ser querido bajo cualquier circunstancia. Creo que es fundamental, independientemente de lo que cada persona crea. Creo que es un momento en el que uno necesita agarrarse mucho, ¿no? De ese ser superior para poder aceptar que la vida cambia, que ante la ausencia de un ser querido la vida nos cambia, que hay que manejar la tristeza, el extrañar y el vivir este proceso de duelo. Eh, Sin embargo, con el tema de la eutanasia viene un poco la disyuntiva entre que dice, ¿verdad?, las diferentes religiones, que nadie tiene la potestad de quitar la vida, solo Dios. Entonces, ahí también el tema de las religiones y de las creencias juega un papel muy importante, Cecilia. Por supuesto que sí, yo considero que es verdad que hay una evolución, hay un constante cambio, todo, bueno, todo se actualiza, ¿no? Todo va cambiando a medida que va pasando el tiempo. eh, y entre esas cosas también el criterio de muchas de las personas que lo viven, ¿no? Porque yo no, yo creo que cuando una persona lo experimenta en alguien amado, va a poder realmente pensar en considerar si daría ese paso o no daría ese paso, ¿verdad? Porque una cosa, y yo obviamente respeto, por eso digo, yo siempre lo hablo desde una manera neutral, porque tengo que trabajar con todo tipo de religión, trabajo obviamente con personas ateas, personas que tienen una base muy científica, muy objetiva, entonces definitivamente yo creo que es un punto muy difícil, delicado, considero que muchas personas van a detenerse en ese paso porque tal vez no lo podrán lograr por las creencias y pensar que están faltándole a su Padre Celestial, entonces yo creo que por un lado muchas familias van a abstenerse de dar ese paso y tal vez muchos sujetos, digamos, que adolecen alguna enfermedad, van a terminar no tomando ese camino porque tampoco pueden hacerlo, ¿no? Porque sus Claro. propias creencias se rompen. Entonces, yo creo que ahí tenemos que saber respetar cada postura y tomar, al menos desde lo profesional, desde el psicólogo clínico, que es a lo que me dedico, ¿verdad? Soy clínica, me toca tener una objetividad y trabajar con lo que me trae la familia, ¿no? Y con lo que me trae el paciente. Ahora, Cecilia, también es interesante analizar un poco el pensamiento, y el poder de los pensamientos que tienen los seres humanos, ¿no? Y el poder de su mente. Siempre se habla de que hay que tener mente positiva para atraer cosas positivas. Y en el programa anterior o en el episodio anterior hablábamos un poco de la experiencia de los sobrevivientes de los Andes a propósito de la película que dio mucho de qué hablar. Y hablábamos con un profesional justamente de la salud que hablaba, o más bien decía, que en estos momentos de crisis o en estos casos extremos donde la vida pende de un hilo, los seres humanos se aferran a sobrevivir y que a veces uno dice, no, yo sería incapaz de hacer eso, o no, yo no podría, no, yo me dejaría morir, pero hay que estar en el momento exacto, viviendo, sufriendo eso, para entender lo que es realmente la supervivencia y ese instinto que todos tenemos. Entonces me pregunto, Cecilia, en casos como los de Paola Roldán, que hay muchos, que hemos visto muchos ejemplos a nivel mundial, ¿dónde queda ese instinto de supervivencia y ese luchar hasta el último a pesar de que pareciera imposible y que es insostenible la vida?
Sí, como lo estás diciendo, Denis, yo creo que en este punto es muy individual, va a ser muy personal la posición, porque ella, dentro de todo lo que, digamos, he escuchado de sus entrevistas, noto que entre todas las cosas que ella expone algunas situaciones en las que ella ya perdió el sentido, o sea, es no encontrar, eh, porque como no hay cura, ¿verdad? No hay cura, ¿verdad? Hay una pérdida del sentido ya de, de no encontrar una razón, no encontrar un alivio. No hay un alivio, no hay una calma, no hay una verdadera sensación de bienestar. Entonces, si no lo hay, entonces ya alejándonos un poco del caso de Paola, analicemos el hecho de tener una condición, ¿verdad? Eh, en donde tal vez económicamente no haga falta algo, porque tenemos tal vez las enfermeras, la atención de limpieza y todo alrededor mío, digamos, que funciona, Sí, ¿ya? Entonces, uno diría, bueno, pero ¿por qué no quieres? Si te visitan, tienes a tus familiares, tienes la atención, ¿por qué no quieres? Entonces, ahí vamos hay que personalizarlo. ¿Qué está pasando con el sentido de vida que ya no lo encuentra? O sea, porque no puede hacer absolutamente nada. No puede, hay muchas condiciones, ¿no? Hay condiciones que a veces se comunican solo por los ojos, correcto, con los sí. parpadeos, ¿no? Entonces, con los parpadeos dicen sí, dicen no, entonces no pueden verbalizar nada. Entonces, en esas condiciones, pongámonos, o sea, vamos a condiciones en donde el entorno, ¿verdad? Y peor aún, si es que en el entorno hay algún descuido, porque no se diga que cada uno sigue con su vida. Claro. Mi hermana se casó, y ahora viene un sobrino, y así avanza la vida del resto, todo mi entorno avanza Y hasta y las yo, enfermeras o las personas que están al cuidado se dan la media vuelta, tienen que hacer alguna tarea, tienen que revisar un medicamento y la desesperación de la persona que no puede decir que en ese momento necesita algo. sí, son muchas las situaciones que abrigan este tema, ¿no? Como pusiste, y me parece súper oportuno tu análisis, que lo unes tal vez a tu espacio anterior, este, sí, este grupo que ha dado tanto de hablar, porque esta película, pues, ni se diga que se destacan los actores y todo, ¿no? Que te sumerges en la historia No, y es estás una conectado. historia de vida maravillosa, ¿no? De fortaleza y de mucha lucha. Es un ejemplo, son un ejemplo para el mundo. Entonces, uno dice, claro, o sea, ellos en las condiciones tan terribles de donde no había nada, en donde tenían que comer prácticamente las sobras, los pedacitos, compartirlos entre todos y después tener que llegar a hacer las acciones impensables en donde cada uno tomó un papel, un rol, hicieron una función de equipo, ¿no? Cada uno tomó un rol y dijo, yo me encargo de esto, yo hago esto, alguien que sabía algo de electricidad, alguien que sabía algo tenía el ingenio para inventar algo, se volvió inventor y Sí. creó cómo tomar el agua del hielo, o sea, bárbaro, o sea, eso es supervivencia, pero lo que se percibió y lo que uno ata es el lado humano, empático de todos con todos, o sea, todos respetaban la individualidad, nadie realmente cuestionaba, tú no puedes, ok, no lo hagas, lo Ujú. hago yo. ¿Quién va a caminar? Nosotros. Entonces había tanta humanidad entre todos y yo sí creo que en ellos hubo mucha esperanza, o sea, sí
uno más que otro tal vez abrigaba la esperanza, el que recopila todos las partecitas de los recuerdos de las personas que ya murieron y dicen, no, yo esto aquí tengo que entregarlo, era un compromiso. Entonces, ahí Claro. es donde vemos que cada uno alimentó un propósito. Entre ese propósito enfocó su energía a llevarlo allá y se agarró de ahí. Y Entonces, lo que sucede con las personas que acuden a la eutanasia es que ya no ven ese propósito, ya no ven ese sentido, ya saben o ellos perciben que ya literalmente no hay nada más que hacer. Esa sería un poco la diferencia de los que luchan por vivir y los que en estos casos muy particulares, no todos, pero muy particulares, prácticamente los que tienen dificultades 100% físicas, ya no pueden. como lo dijiste, Denise, no lo pudiste decir mejor, este sentido, el propósito. Por eso es que todos los seres humanos tenemos que tener esa capacidad de poder enganchar, ¿verdad? Con la vida, enganchar con la esperanza. ¿Y hacia qué camino vamos? Vamos enfocándonos hacia un camino y ese camino va renovándose porque las circunstancias para todos no son las mismas. Hoy estamos en esta posición, mañana no, ¿no? Somos despojados de todo. Entonces, tenemos que ser recursivos. Por eso es que en la base tenemos pilares que tenemos que sostener. La autoestima, el autocontrol, el estar regulados entre tantos estudios nos dicen, cuida el cortisol, alimenta tu serotonina, alimenta la oxitocina, mira cómo equilibras con endorfinas, no tienes que hacer deporte, o sea, hay tantas fórmulas por todas partes, pero realmente en los momentos de crisis es donde sale realmente ese potencial y esa capacidad de utilizar los recursos que hemos ido alimentando a lo largo de la vida. Y bueno, pues precisamente ese es el mensaje que les hacemos llegar a todos ustedes, porque ese es el objetivo de este espacio, justamente ver cómo de situaciones de crisis, de situaciones tan difíciles, podemos llegar a realmente sacar grandes reflexiones y a ver de esa crisis una oportunidad. Y cuando tenemos este tipo de problemas, siempre es muy importante contar con el apoyo psicológico de profesionales como usted. Cecilia, ¿cómo contactarla? Muchas gracias, Denise. Estoy en todas las redes como Bliss Centro Familiar y siempre contesto yo. Estoy muy contenta porque he recibido de este tema muchas respuestas y déjame decirte, Denise, que hemos dado respuesta a muchas personas que estaban prácticamente con muchas dudas y haciéndose muchos cuestionamientos de este tema. Qué bueno Cecilia, y felicidades por esa labor tan loable que lo hace usted desde su profesión como psicóloga, y gracias además por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros aquí en El Poder de la Transformación. A ti, gracias, Denise. Un abrazo. Muchísimas gracias nuevamente Cecilia Valle, psicóloga clínica, por habernos acompañado el día de hoy en El Poder de la Transformación. Si usted no ha visto este episodio, puede verlo en nuestro canal de YouTube completo. Los extractos siempre los subimos a TikTok, así que síganos también en nuestra cuenta de TikTok. Y por supuesto, suscríbase y esté atento a cada uno de los episodios que subimos. Cada uno de sus likes también nos ayudan a seguir aumentando el contenido. Este contenido lo único que tiene como objetivo es llegar a ustedes con un mensaje positivo y ayudarlos a salir de esa situación de crisis y transformarla en una oportunidad. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.